Extraterrestres, gigantes, y crímenes que nadie puede resolver. Empecemos con la parte 3. Aunque han pasado más de 90 años, el misterio que rodea a este pueblo, aún no se ha resuelto. Para este misterio, nos trasladaremos a la fecha 1930. En un frío día de noviembre, un cazador de pieles llamado Joe, viajaba cerca de un lago, llamado Njiku, en Canadá. Siendo consciente que existía un pueblo cerca, él imaginó que sería una buena opción, acercarse a este lugar y buscar un alojamiento, para cubrirse del intenso frío. Al acercarse al lugar, él pensaba haber tomado una buena decisión. Explorando el pueblo, este cazador se encontró con alimentos, pero algo le parecía muy extraño. Los alimentos y platos, parecían haber sido devorados y abandonados. Al observar un poco más el lugar, pudo darse cuenta que, las chozas estaban vacías. Pero estas casas aún tenían alimentos y artículos personales. Explorando un poco más, el cazador, observó una fogata. Esto para él, significaba que al menos había alguien ahí, pero estaba equivocado. Esta persona, no tenía ni la menor idea de lo que podía haber sucedido. Solo se preguntaba, ¿a dónde fueron todas las personas de este lugar? Continuando con su exploración, él veía que no había huellas, y el descubrimiento más espantoso, fue el motivo para dejarlo muy asustado. Todos y cada uno de los perros del pueblo, se habían muerto de hambre. Con todo lo sucedido, el explorador, se dirigió rápidamente hacia la oficina de telégrafos más cercana, donde pudo informar a la policía de este extraño suceso. La policía abrió una investigación, donde se obtuvo el testimonio de una persona. Se le preguntaron varias cosas, y obtuvieron pocas respuestas, pero una de ellas era bastante interesante. Él dijo haber visto un gran objeto cilíndrico, que de manera instantánea, este se transformó en una bala, y se dirigió al pueblo. En la aldea, la policía encontró que los kayaks todavía estaban en la playa. Las comidas aún colgaban sobre fuegos para cocinarse, y también encontraron los cuerpos congelados de los perros. Otro detalle impactante, era que todas las tumbas del cementerio, habían sido abiertas y vaciadas, pero de tal manera que, las lápidas estaban cuidadosamente apiladas. Estas estaban a ambos lados de las tumbas, lo cual descartaría a los animales salvajes como culpables. La policía finalmente concluyó, que estos habitantes, habían estado desaparecidos, durante aproximadamente 8 semanas, antes de la llegada del explorador, pero nunca pudieron obtener respuestas, del por qué todos habían desaparecido. Algunos piensan que toda la historia de este pueblo, solo es un invento, y ninguna persona pudo desaparecer. Pero por otro lado, las pocas evidencias de este suceso, mantienen vivo este misterio. Este misterio, inicia con la siguiente historia. Beate Britner, era una granjera lechera. Ella se encontraba caminando descalza, junto a su vaca por las montañas. En ese momento, pensó que sería buena idea, dejar a la vaca, sola mientras comía. Momentos más tarde, mientras recorría la misma montaña, ella nota algo muy extraño. La vaca ya no estaba y no podía encontrarla. En ese instante, observó un agujero y notó que la vaca, se había caído por ahí. Al día siguiente, el marido de la granjera, tuvo curiosidad por explorar ese agujero. Entonces, el hombre asomó la cabeza y estiró el cuello, para mirar en la oscuridad.
Mientras bajaba al agujero para investigar, este resultó ser un túnel estrecho y húmedo, que conducía en diagonal, a un sitio más profundo y oscuro. De repente, el granjero ya no podía oír nada desde arriba. Él entró en pánico cuando se dio cuenta de que se estaba volviendo difícil respirar, y rápidamente decidió terminar su breve exploración. Los geólogos y agrimensores se enteraron de este interesante descubrimiento, y no tardaron en hacer una exploración profunda. 3 miembros de un grupo de investigación ingresaron al túnel y desaparecieron mientras exploraban en las profundidades oscuras de este lugar. El líder del grupo avanzó gateando por un pasadizo de solo 70 centímetros. Uno de los miembros no soportó las condiciones del lugar, y la falta de oxígeno en el túnel le provocó dolor de cabeza. En la exploración, se pudo notar que los túneles suelen tener solo de 20 a 50 metros de largo. Los pasillos más extensos son lo suficientemente grandes para que la gente pueda caminar a través de ellos, en una posición encorvada. Pero algunos túneles son tan pequeños que los exploradores se tienen que arrastrar. Los pasadizos más pequeños, de manera muy curiosa, tienen apenas 40 centímetros de diámetro. Los arqueólogos también se han sorprendido al descubrir que los túneles están casi completamente vacíos, y parecen haber sido barridos. Después de todo esto, salieron muchas ideas sobre la utilidad de estos extraños túneles. Algunos pensaron que podrían servir como almacenes, pero esto se descartó, ya que no serían muy prácticos, y estos se llenaban de humedad y agua. Algunas investigaciones señalan que aquellos fueron construidos por profesionales. Además, estos pasillos se cavaron en forma de serpiente, con la finalidad de reducir la presión circundante. Por ahora, el misterio permanece sin resolver y los túneles oscuros aún son prácticamente desconocidos entre los académicos. Conocido localmente como el lago misterioso. Este es un lago glacial de gran altitud, en un estado de la India. El misterio sería descubierto de la siguiente manera. En 1942, un funcionario forestal de la India caminaba por cercanías del lago Rockund. Al estar cada vez más cerca de este lago, él notaba algo extraño en ese lugar. Mientras caminaba por la nieve, finalmente aquel hombre pudo ver con gran sorpresa a cientos de esqueletos humanos almacenados en este lago. Sin ánimos de quedarse, por la extraña sensación que se tenía en ese lugar, él fue a informar de este extraño hallazgo. Este lago parecía tener alrededor de 300 a 800 restos de personas, donde aparentemente encontraron su trágico final. Pero este hallazgo permaneció solo entre pocas personas. A fines de la década de 1950, finalmente se anunció este extraño hallazgo en la montaña. Esto generó bastante interés, y desencadenó varias investigaciones que continúan hasta la fecha. Durante más de medio siglo, los antropólogos y científicos han estudiado los restos y se han preguntado sobre una serie de cuestiones. ¿Quiénes eran estas personas, y cómo murieron? Los restos mostraban que los cráneos fueron perforados de manera muy fuerte, lo que sugería que todas habrían muerto de la misma forma, con golpes en la cabeza de objetos redondeados, lo cual solo incrementaba el misterio de este lugar. Algunas teorías fueron que estos restos pertenecieron a unos soldados que intentaron invadir el Tíbet. Al regresar, ellos encontraron su trágico destino en este lugar. Otras hipótesis sugerían que estas personas habrían sido víctimas de una enfermedad y luego fueron enterradas ahí, hasta que el clima los expuso a la superficie. Algunos estudios anteriores de los restos han encontrado que la mayoría de las personas solo pertenecieron a un grupo y que murieron todas a la vez, en un solo incidente catastrófico durante el siglo IX. Pero ¿cuál podría ser aquel incidente que cobraría la vida de todas estas personas?
La teoría más aceptada señala que estas personas fallecieron debido a un fuerte granizo. Entonces miles de piedras golpearon a estas personas, las cuales no tuvieron un lugar donde refugiarse de ese clima extremo. Este grupo recibió múltiples impactos que los llevaron a la muerte masiva. Pero esto no era todo, ya que una investigación de los restos descubrieron que estas víctimas eran genéticamente diversos y que sus muertes estaban separadas en el tiempo hasta por 1000 años. Entonces, si este resultado es aceptado, ¿cómo se podría explicar los cientos de restos que permanecen de manera extraña en este lugar? Y que tienen una extraña perforación en el cráneo. Todavía no está claro qué sucedió en el lago Rokun, pero ahora podemos estar seguros de que la muerte de estos individuos no se puede explicar por un solo evento. Lo cual mantiene abierto el misterio de estos restos y su muerte de distintos tiempos, con la característica de haber sido perforados. Bueno, es hora de sumergirnos en otro nivel más oscuro, que guarda grandes misterios. Este caso es uno de los más escalofriantes de la historia de Alemania. Iniciemos este misterio conociendo los detalles importantes. Este tuvo lugar en una granja remota en Hinterkaifeck. El dueño de esta granja vivía junto a su esposa Cacilia. Ambos tenían una hija quien también tenía 2 hijos, uno se llamaba Joseph, y la otra se llamaba igual que su abuela, Cazalia. Bueno, conociendo esto continuemos con el misterio. El dueño de este lugar estaba algo preocupado porque comenzó a notar una serie de sucesos extraños en su granja. En principio, este hombre no le dio mayor importancia, pero en cuanto fueron pasando los días, él decidió contárselo a algunos amigos cercanos. Al parecer, el dueño de la granja había encontrado huellas que salían del bosque detrás de su casa, pero lo más raro era que ninguna de ellas mostraba el camino de vuelta. Además, creía que había oído pisadas en el ático de su casa, y también encontró un periódico que apareció misteriosamente. Algo muy sospechoso era que las llaves de su casa también desaparecieron por un tiempo. Esta familia tenía una sirvienta, quien afirmaba algo muy interesante. Ella creía que esta granja estaba embrujada, hasta tal punto que decidió renunciar a su trabajo. Esto obligó a la familia a contratar una nueva sirvienta. Todo marchaba aparentemente normal con esta familia, hasta que un día, sus vecinos se preocuparon por no verlos. La familia no se presentó a la iglesia donde acudían sin falta. En la escuela, también se notó que los 2 niños faltaron a clases. Y el correo de la familia había comenzado a amontonarse en la oficina de correos local. Entonces un día, los vecinos y amigos de la familia decidieron investigar qué ocurría exactamente. Un hombre llamado Lorenz era un agricultor que vivía cerca, y era conocido por haber tenido un romance con la hija del granjero. Este encabezó la búsqueda de esta familia. Entonces el hombre acudió en primer lugar al establo. Allí se encontró una escena bastante aterradora. Ahí encontró 4 cuerpos brutalmente golpeados y cubiertos de heno. En el interior de la casa, se descubrieron los cuerpos de la nueva sirvienta, junto al niño. Después de haber encontrado esta escena de terror, se hicieron algunos estudios, donde se conocieron los decesos de cada integrante de la familia. Tanto el dueño de la granja como su esposa, fueron brutalmente golpeados. La nueva sirvienta también fue golpeada, pero lo más impactante era que la pequeña niña llamada Casilda también sufrió un fuerte impacto en la cabeza, y probablemente permaneció viva y en estado de shock durante varias horas después de su ataque. La madre de los niños también sufrió el mismo destino. De forma extraña, los investigadores comprobaron que alguien había atendido y alimentado a los animales de la granja en los días siguientes que pasaron entre los asesinatos y el terrible descubrimiento.
La policía tenía como principales sospechosos a unos vagabundos, que se dedicaban a robar, pero esta hipótesis se vino abajo, cuando encontraron una gran cantidad de dinero en la granja. Si hubieran sido ellos, lo habrían tomado y huido. Las autoridades decidieron interrogar a la antigua sirvienta. La mujer solo decía que este lugar era muy extraño, ella se sentía observada. Esto parecía ser cierto, ya que el mismo dueño hablaba de sucesos extraños. La policía tenía varios sujetos como sospechosos. La hija del dueño de la granja, tenía el esposo quien era el padre de los niños. Él se había marchado a la guerra y posteriormente había muerto, esto lo descartaba del caso. Más tarde, se investigó al sujeto que encabezó la búsqueda de esta familia. El hombre quien vivía cerca y tuvo un romance con la hija del granjero fallecido. Las sospechas se vieron reforzadas, por el hecho de que éste se comporta de manera extraña durante el hallazgo de los cuerpos. El hombre había actuado de forma indiferente, mientras veía los cuerpos. La policía lo interrogó varias veces, pero no pudo demostrar que era el culpable. Entonces, ¿quién fue? Solo se conocía algo: los crímenes habían sido cometidos por alguien que conocía la granja y pudo mantenerla. Sin embargo, la policía no consiguió respuestas y finalmente cerró el caso. Habiendo mucho misterio en esto, se decidió extraer las cabezas de estas víctimas, con el fin de investigarlos, ayudados de videntes y brujos. Todo esto no resultó, y los cráneos se habían perdido durante la Segunda Guerra Mundial y nunca se encontraron. Nadie sabe quién cometió este crimen, ni dónde están las cabezas, pero quizás las tenga el propio asesino de esta familia. El Valle de Nahanni es un lugar que ha estado impregnado de muchas leyendas y misterios. Este lugar se ha caracterizado por el temor que infunde a muchas tribus que temen quedarse en este lugar. Los rumores sobre este valle es que está embrujado y habitado por varios espíritus. Algunos también afirman que en este lugar, una antigua tribu llamada Dene, pudo ver a criaturas extrañas, que acechaban en estos bosques. Estos eran muy agresivos y violentos. Esta antigua tribu que vivió en este valle, fue expulsada, por otra que se llamaba Naja. Lo que se conocía sobre aquella tribu, era que fueron muy violentos y salvajes. Estos estaban formados por guerreros feroces, que usaban máscaras y que decapitaban brutalmente a sus víctimas. Algo muy interesante, era que esta tribu se caracterizaba por su enorme tamaño, quienes empuñaban armas muy extrañas y poderosas. Pero de manera muy extraña, esta tribu desapareció de repente y sin dejar rastro. Cuando los comerciantes de pieles europeos llegaron por primera vez al valle, quedaron impresionados por las leyendas y la belleza de ese lugar, y rápidamente se corrió la voz sobre este desierto lejano. Muchos exploradores creían que poseía vastas reservas de oro sin explotar. Posteriormente, esta región vio una afluencia de mineros que buscaban encontrar oro en la cuenca del río. Entonces rápidamente, se formaron leyendas sobre el valle. Se decía que este albergaba grandes depósitos de oro perdidos, esperando ser encontrados. Fue durante esta era de mineros, cuando los hermanos Willy y Frank McLeod viajaron a investigar las riquezas de este valle. Los dos estaban decididos a encontrar las riquezas del lugar. Ambos empacaron su equipo, y se dirigieron al desierto pero nunca regresaron. Después de un año, se presumió que los hermanos debieron sucumbir ante los peligros de este lugar. Pero también se creía que los dos habían logrado encontrar una de las míticas vetas de oro, y se habían llevado su fortuna sin decírselo a nadie. Entonces, un tiempo después de su desaparición, los dos hombres fueron encontrados muertos a lo largo del río. Sus cuerpos habían sido decapitados, y las cabezas no se encontraban por ningún lado. Pero este no sería el único caso.
Un buscador suizo llamado Martín, se dirigió a este lugar, igualmente pretendiendo encontrar una gran cantidad de oro. Este hombre, parecía ser el único en lograr sobrevivir al valle. Él construyó una cabaña, y dirigió una pequeña operación minera. Pero no todo terminaría bien, la cabaña se quemó misteriosamente hasta los cimientos, y el esqueleto del buscador, se encontró entre las cenizas sin su cabeza. Las víctimas de este lugar no terminaban. Un hombre llamado John, quien era un cazador, fue encontrado muerto de frío en este lugar, pero de manera impactante, sus manos estaban agarrando un paquete de fósforos. Esto mostraba la evidencia, de que el desafortunado hombre se había congelado instantáneamente. Estas misteriosas muertes, no son las únicas rarezas que guarda el valle. Además de las misteriosas decapitaciones, muchas otras personas, simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Se cree que alrededor de 44 exploradores, habían desaparecido en circunstancias misteriosas. Pero ¿cuál sería la explicación, para estos terribles asesinatos? Hasta el día de hoy, no se sabe quién o qué es responsable, de las decapitaciones y desapariciones en el valle de Nahadi. El extraño avistamiento, de Lonnie Zamora. Este misterio comienza de la siguiente forma. Lonnie Zamora, era un oficial de policía, que se ocupaba de vigilar una carretera. Aquel día parecía no prometer nada especial, pero de repente, él vio a un automóvil circulando a gran velocidad. Con la patrulla encendida, él se dispuso a tratar de alcanzar aquel automóvil, pero en ese trayecto, Lonnie quedó muy sorprendido, al escuchar una fuerte explosión. Este venía del lado derecho de la carretera. Al observar, él vio que una luz muy fuerte se originaba en ese lado. Teniendo mucha curiosidad, por averiguar lo que pudo suceder, Zamora se separó de la persecución de aquel automóvil. Tan pronto al ver el humo que provenía de ese lugar, donde se originó ese sonido, él lo comunicó por radio y describió todo lo que escuchó y pudo ver. Lonnie estaba en camino, en la dirección de la explosión. Al llegar al área de donde provenía el humo, Lonnie abandonó su patrullero policial, y continuó hacia el desierto caminando. Poco después, se acercó a un pequeño valle, donde vio algo que no ha podido explicar hasta el día de hoy. Él lo describe como una gran nave blanca, similar en tamaño y forma, a un tanque de almacenamiento de propano. La nave, descansaba sobre 3 patas, que se extendían hasta el suelo del desierto. La característica más sorprendente del avistamiento, fueron los seres que vio entrar en la nave. Lonnie los detallaba, como 2 seres más grandes que un niño, pero más pequeños que los seres humanos adultos, ambos vestidos con trajes blancos, similares a los equipos de laboratorio. Después de llegar a la escena, los 2 seres vieron a Zamora, y rápidamente se apresuraron a regresar a su nave. Lonnie se apresuró a ponerse a cubierto, porque esperaba ser atacado. Él escuchó como si una puerta de un automóvil se cerrara detrás de él, pero después de girar la cabeza, la nave ya se levantaba verticalmente del suelo. De manera muy extraña, esta nave logró quemar la arena debajo de ella. Luego rápidamente despegó sin hacer ningún sonido. Inmediatamente después del evento, un grupo de otros oficiales llegaron al lugar, y comenzaron a inspeccionar el sitio. Los investigadores tomaron fotografías, de las huellas dejadas por las patas de la nave. También muestras de la arena carbonizada, pero poco después de que los investigadores locales llegaran a la escena, también llegaron agentes federales. Estos obligaron a los agentes locales a salir del lugar, y confiscaron todas las pruebas. Posteriormente, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos publicó un informe, que ofrecía explicaciones puramente naturales sobre la causa del avistamiento. Una de las teorías sobre este avistamiento, aseguraba que Lonnie fue víctima, de una broma dirigida por unos estudiantes de una universidad cercana.
Hace un tiempo atrás, Lonnie habría trabajado como oficial en esta universidad, pero él se ganó una reputación bastante negativa entre los estudiantes. Según esta teoría, esta universidad permitió a los estudiantes acceder a tecnologías necesarias, como para crear esta broma. Esta teoría podría ser cierta, sin embargo, no explica cómo los estudiantes pudieron construir dispositivos tan impresionantes. Bueno, después de algunas investigaciones se llegó a la siguiente conclusión. Debido a la credibilidad de Lonnie Zamora, y al hecho de que decenas de personas más habían visto el objeto, este avistamiento se ha considerado como uno de los más creíbles de la historia. Aunque algunos dudan de este incidente, muchos no logran dar una explicación completa sobre este evento. También hay que destacar que el programa del Proyecto Libro Azul tampoco podía ofrecer una conclusión suficiente sobre este increíble avistamiento. Finalmente, hemos llegado al nivel más profundo de este iceberg. Acompáñame a conocer los misterios más extraños que guarda. Gloria Ramírez fue una mujer de Riverside, en California. Gloria era una mujer a quien se le había diagnosticado cáncer de cuello uterino. Un día ella tuvo problemas con su salud, lo que la llevó al hospital. Ella fue llevada por paramédicos a la sala de emergencias, ingresó con dificultad respiratoria y cardíaca. Aproximadamente 15 minutos después de su llegada, sufrió un paro cardíaco completo. Mientras el estado de salud de Gloria empeoraba, los médicos le suministraron distintos medicamentos. Los signos vitales de Gloria solo empeoraban, por lo cual los médicos pensaron en colocarle electrodos para desfibrilar su corazón. En el momento de colocarle estos electrodos, las enfermeras notaron algo muy extraño. El cuerpo de Gloria parecía estar cubierto de un extraño brillo aceitoso. Una enfermera llamada Susan extrajo la sangre de Gloria para obtener una muestra. Al hacerlo, la enfermera notó un olor fétido, algo parecido al amoníaco, e inmediatamente se desmayó. Por lo cual, otra doctora tuvo que ayudarla. Mientras eso sucedía, otro doctor quien estaba con Gloria, analizó la jeringa que utilizaron para la sangre. Este doctor también notó un olor extraño, pero de igual manera este se desmayó. Después de todo esto, otros miembros del personal no soportaron este extraño olor, y terminaron desmayándose. Todos los paramédicos que se desmayaron, tuvieron que viajar en ambulancia, ya que su estado de salud parecía empeorar rápidamente. El hospital asumió que se trataba de un caso de contaminación tóxica. Estos tuvieron que sellar la sala donde estaba Gloria. El hospital evacuó a todos los pacientes, y al personal afectado, por temor a que su salud empeore. Después de un tiempo, este hospital tuvo que solicitar la ayuda de unidad de descontaminación. Lamentablemente, la señora Ramírez murió en la sala de emergencias. La causa oficial de muerte fue insuficiencia renal por metástasis de cáncer. Su cuerpo fue colocado en una bolsa para cadáveres, y enviado al forense del condado, para la autopsia en una unidad sellada especial. Una de las enfermeras que tuvo contacto con Gloria, sufrió los efectos de toxicidad de la paciente. La afectada tuvo que pasar 2 semanas en la unidad de cuidados intensivos. Ella desarrolló hepatitis y necrosis vascular en las rodillas. Después de algunas investigaciones, una de las teorías que se obtuvo fueron que, el personal que atendió a Gloria, sufrió una crisis de histeria colectiva. La enfermera que atendió a Gloria, no estaba de acuerdo con esto, ya que tuvo grandes problemas de salud, después de atenderla. Pero después de esto, salió otra hipótesis que fue más aceptada. Esta dio como resultado que Ramírez usó DMSO. Dimetilsulfóxido, una especie de medicamento, que sirve para aliviar varios dolores y molestias artríticas.
Con el dimetil sulfóxido, y los medicamentos administrados a Gloria por parte del personal, se habría generado sulfato de dimentilo, lo que pudo provocar todos esos síntomas, al personal del hospital. Pero por otro lado, para muchas personas, las investigaciones sobre este tema no están del todo claras. La muerte de esta paciente, que terminó con el envenenamiento de los trabajadores sanitarios, aún sigue siendo un misterio. El misterio tendría lugar en una ciudad de Rusia, llamada Voronezh. Los habitantes de este lugar, tienen una historia extraña, relacionada con objetos voladores no identificados. La fecha era el 27 de septiembre de 1989, aquel día, muchos ciudadanos informaron que una bola de color rojo oscuro, de alrededor de 10 pies, estaba circulando por los cielos de esta ciudad. Este misterioso objeto finalmente se detuvo en un parque de la zona. En el lugar se encontraban varios niños, cuando este objeto estaba aterrizando. Los niños del parque observaban esta nave, y cómo se abría una escotilla lentamente. Seguido de eso, salió una enorme criatura, de 3 ojos que medía más de 2,5 metros. Esta criatura vestía un extraño traje plateado, junto con unas botas de bronce. De repente, salió una nueva criatura parecida a un robot. Al notar este aterrador evento, uno de los niños comenzó a gritar, seguido de eso, estas criaturas miraron al niño, y este quedó totalmente paralizado. Los extraterrestres desaparecieron brevemente, y regresaron con lo que parecía una pistola, y dispararon al niño haciéndolo desaparecer. Después de ser descubiertos, la nave y las criaturas tuvieron que escapar despegando rápidamente. Momentos después, aquel niño que desapareció, estaba de nuevo en el parque, pero este, no recordaba nada. En cuanto a los niños, que presenciaron el desembarque, todos estaban separados. Posteriormente se hicieron algunas investigaciones, para esto se pidió a los niños que estaban presentes, que dibujaran lo que vieron ese día. De manera impresionante, todos dibujaron un objeto con forma de plátano. Los investigadores realizaron pruebas en aquel parque, y obtuvieron resultados bastante extraños. De manera anormal, se encontró niveles elevados de cesio-23, radiactivo. Estas grandes cantidades de radiación, pueden dañar las células y causar náusea, vómitos. Todo este extraño acontecimiento parece un cuento de terror, pero las investigaciones sobre el área, y las denuncias previas sobre objetos voladores, realizadas por los ciudadanos, dan mucho que pensar sobre este caso. ¿Realmente fue un ovni? Algunos piensan que se trató de un grupo de espionaje. Pero, ¿cómo esto podría explicar los niveles elevados de cesio radioactivo?